Dice esa porción de la Sagrada Escritura: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Padre, gracias esta mañana porque decimos que somos de Cristo. Gracias porque podemos exaltar y glorificar tu nombre, y que este día sea tu palabra que nos inquiete, que nos anime, pero al mismo tiempo nos dé fortaleza para seguir este camino que sabemos que en esta tierra es muy pasajero, Señor, pero mientras permanezcamos aquí tenemos que estar obedeciendo tu palabra y haciendo lo que tú enseñas, Señor. Por lo tanto, gracias por este nuevo día, que sea tu Espíritu Santo hablando a la iglesia hoy, Señor, para que podamos hacer los ajustes necesarios, mejorar nuestra vida que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir esta mañana, bajo el título de este mensaje, la actitud que debe tener la iglesia ante el sufrimiento del mundo. Quiero aprovechar porque sabemos que no podemos ocultar una realidad en esta mañana. Cada vez que nos levantamos, y sé que pasamos tiempos en oración con Dios, pero usted abre un periódico o enciende el televisor, mira un noticiero, cada día las muertes son increíbles, se vuelven más violentas. El mundo es de lo que la Biblia misma decía a través de Jesús. Estamos viviendo ya una generación perversa. Usted escucha situaciones que están pasando, cuánta perversidad, ¿verdad? La maldad del hombre ha crecido. Creo que estamos como en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra. No sé si usted ha leído esa historia de esas ciudades, Sodoma y Gomorra, historia de ciudades que estaban en la inmoralidad sexual, estaban pervertidos totalmente. Vemos también que habían robos, había delincuencia, todo eso estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Pero lo triste de esta historia, de estas ciudades, es que fue tanto el pecado, fue tanta la maldad que subió al mismo cielo. Y llegó un momento donde Dios dijo: voy a destruir estas ciudades. De repente aparece un hombre ahí, se pone en el camino o en la brecha, como decimos nosotros. Se levanta Abraham y empieza a decirle: Señor, perdona estas dos ciudades, ten misericordia de ellas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no haces algo? Y Dios le dice a Abraham: bueno, si hubieran justos ahí, por esos justos, pocos que hubiesen, yo salvaría esas ciudades. Y empieza Abraham un diálogo con Dios, al grado pues que se redujo. La petición de Abraham es que, y no habrán 10 por ahí aunque sea, porque Abraham sabía que en ese lugar de Sodoma y Gomorra estaban familiares suyos, estaba Lot, su sobrino, y la familia de Lot. Y él le decía a Dios: y con 10 que hubiesen no sería suficiente. Y Dios le dice: si 10 hubiesen, yo perdonaría a esa ciudad. Pero no habían ni 10, hermanos. Entonces esto nos trae a nosotros un cuadro comparativo de lo que está viviendo no solo Honduras, estamos hablando a nivel mundial, porque esto está pasando en el mundo entero. Quiero darle una mala noticia. Sé que somos promotores de la buena noticia, pero ya le voy a empezar a dar las buenas noticias. Pero quiero empezar primero diciéndole las cosas malas que están pasando. La tierra está sufriendo, esa es una mala noticia.
la tierra está sufriendo, la tierra está llena de violencia, la tierra está llena de maldad. Los hombres y mujeres ya no están estimando la vida, empezando por allí. Ya la maldad ha crecido tanto al grado pues que siento yo decirle esta mañana que ya Dios está también inquieto con lo que está pasando en la iglesia, porque este mal ya no solo ha afectado a la sociedad misma, sino que la iglesia misma se ve afectada. Y por eso esta mañana urge la necesidad de que nosotros, la iglesia, tengamos una actitud diferente ante el sufrimiento del mundo. El mundo está sufriendo, hermanos, pero no podemos solamente resolverlo todo con oración. Sé que hay un pueblo que está orando, sé que hay un pueblo que está gimiendo, pero también necesitamos obreros en la viña del Señor. ¿Cuántos se anotan aquí? ¿Estás seguro de ese amén? No es un amén así a medias, es un amén total, porque de eso se trata. Dios está buscando hombres y mujeres y que hagan la obra. La iglesia de Corinto, en esta porción que leíamos ahorita en 2 de Corintios capítulo 10, la iglesia de Corinto estaba pasando una situación difícil, es una crisis, le llamamos nosotros en este tiempo. La iglesia de Corinto estaba en crisis, estaba pasando una situación difícil. Y una de ellas es que los cristianos de aquel tiempo se habían desatendido ya de sus obligaciones con la sociedad, se habían desatendido de sus obligaciones con la misma iglesia, al grado pues que llegaron a tildar a Pablo de un carnal, de hombre carnal. Por eso usted ve el encabezado, él dice ahí: por favor no me hagan usar la osadía, dijo él. Ese Pablo no andaba con cosas, hermano. Ustedes me andan diciendo que yo soy un carnal y que esto y lo otro, por favor no me hagan usar mi osadía. Este Pablo, según reconoce él sus palabras, era un hombre osado, era un hombre que no tenía miedo a lo que estaba pasando a su alrededor. Pero la iglesia de Corinto estaba siendo amenazada, habían entrado corrientes ya. Cuando yo le digo que el mundo está sufriendo, se lo doy como mala noticia, lo digo en diferentes sentidos. Hay muchas religiones que están perdiendo a la humanidad, perdóneme que le diga esto, pero se están levantando falsos cristos o falsos profetas o falsos maestros que están desviando a las personas de la realidad. Hoy, hermanos, hay más religión, dijo alguien por ahí, que comida en los supermercados. Perdone que le diga esto, pero es un término que escuché por ahí de un predicador. Entonces él dijo, y es cierto, en cada esquina, en cada lugar se levanta iglesia, y no importa si aquel, y usted dónde nació, no, yo soy el que le hice daño, aquel que está en la otra esquina, ya me traje un par de gente para acá, y estos me siguieron, se vinieron conmigo acá. Eso está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Viendo la iglesia que se parte, viendo la iglesia que se divide, y el mundo, hermanos, tenemos otro escenario, y el mundo se está perdiendo, y muchos se están perdiendo sin Cristo. Por eso yo le decía, necesitamos obreros del Señor. Entonces no podemos ocultar, algo está sucediendo, algo está pasando. Un personaje por ahí dijo, pareciera, no afirmó, pero dijo, pareciera que la iglesia está perdiendo la batalla. Yo le pregunto aquí a esta congregación, Iglesia Peniel, ¿está la Iglesia Peniel perdiendo la batalla? Estamos luchando, hermanos, estamos luchando. Quizás no todos, porque vamos a ser honestos aquí, y este es el paréntesis que quiero hacer. Estamos luchando, pero no somos todos. Yo un día imagino, y aquí lo digo públicamente, ¿verdad? Yo bendigo la vida de nuestro pastor. Nos ha metido aquí tiempos de oración, nos ha metido ayuno, nos ha metido que culto para esto, culto para lo otro, discipulados y todo. Yo bendigo la vida de él porque está pensando en la gente que quiere entrar al cielo. Yo no sé si usted está pensando en la gente que quiere entrar al cielo, pero lo triste de esta nota es que no todos estamos acudiendo a eso. No todos estamos acudiendo a ese llamado. Algunos lo hemos visto como una carga, hermano, y no nos pueden dejar un culto a la semana, hermano. Los otros 6, 7 días que los descansemos, por favor. ¿Dejaría de comer usted 6 días? Y dejar uno. Yo diría, ¿por qué no hacemos un trueque ahí? Hagamos un cambio. Dejemos de comer ¿verdad? Y dejamos un culto para usted, no hay problema. A ver cómo nos vamos a poner, flaquito, ¿verdad? Deje de comer palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a poner? Vamos a estar delgaditos ahí espiritualmente hablando. Pero lo que quiero decirle esta mañana es que hay pastores, hay hombres de Dios, mujeres de Dios que están preocupados porque la tierra está sufriendo. Y cada vez que hacemos reuniones como esta, esto es un motivo de fiesta. Cuando usted le digan, hermano, vamos a tener presentación de célula, esto debería ser un motivo de fiesta, no una carga.
Ay, madrugar, hermana supervisora. Ay, volver otra vez en la mañanita. Y, ay, hermana, es que mire que es el único día que yo descanso. Pero Dios no descansa por usted y por mí. Él está pendiente 24 horas. ¿No le parece justo dar un tiempo de tanto que Él nos da? Entonces, lo que quiero enfocar esta mañana es que la iglesia tiene que cambiar su actitud, porque la tierra está sufriendo. Entonces, quien debe de cambiar es la iglesia. Muchos estamos esperando que el mundo cambie, pero para que el mundo cambie, la iglesia tiene que cambiar también. Y eso somos nosotros. Necesitamos hombres y mujeres de Dios, hermano, aguerridos, que digan, heme aquí, que no estemos con el famoso razonamiento. Un hombre, creo que los universitarios que están acá conocen al hombre Descartes, a apellido Descartes, el promotor del razonamiento. Desde que este hombre lanzó ese pensamiento, hasta los cristianos razonamos todo también. Es la realidad. ¿Y qué me va a traer de bueno esto? Y si voy al templo, ¿qué de bueno me va a venir? Y si voy a la casa de Dios, ¿qué de bueno me va a venir? Yo le pregunto a los líderes, ¿no esa es la lucha que tiene usted con su gente? ¿Verdad que no tienen problemas para ir el sábado a la célula? El problema es a veces cuando venimos el domingo. ¿Cuántos han luchado por eso? Los líderes que están aquí, ¿cuántos han bregado por eso? La mayoría de nosotros, hermanos. Pero lo que quiero decirles es que todos lo razonamos, pero es tiempo ya de cambiar, hermanos, de posición o de cambiar de actitud, porque la iglesia fue llamada, y yo quiero que usted nos sintamos alegres por eso. La iglesia fue llamada, fue convocada por Dios, como usted le quiera llamar, y fue hecho como una solución. Dios estableció una iglesia porque creyó que este mundo necesita una solución. Él pudo haber bajado en toda su gloria, en todo su esplendor, pero nos dio un privilegio a nosotros. Llamó una iglesia, que en este caso es usted y soy yo, y sabe, por eso decíamos en el devocional, nosotros somos la esperanza de Dios en este mundo. Quieras o no, hermanos, usted y yo, cada uno individualmente, somos la esperanza de Dios. Pero tenemos que vernos de esa manera, porque Dios está llamando. Esa famosa frase de Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades jamás, nunca van a prevalecer contra la iglesia. Esas palabras siguen vigentes, ¿sabe? Nosotros somos más. ¿Cuántos se alegran por eso? Nosotros somos más, la iglesia es más. Los que creen en Dios se están uniendo. Hoy cuando vemos violencia, miren lo que me ha pasado. Yo he estado ahorita saliendo a diferentes lugares y en algún vehículo o ya sea en algún trabajo, estoy escuchando música cristiana, bastante. Estoy escuchando gente que está hablando de Cristo. En estaciones de taxi, en puntos de taxis, miro varios rótulos ya, propiedad de Cristo, este es de Cristo y cosas como esas. En cierta medida, lo que está pasando en nuestra nación nos deja algo positivo. La gente está buscando a Dios. Y eso creo que en un principio no debería ser así. Que porque tenía que morir un montón de personas, usted tenía que acercarse. Eso no fue así. Sin embargo, es válido. En la vida de Dios es necesario que sucedan acontecimientos con el fin de buscar a Dios. Entonces yo quiero mencionarle tres cosas ahí, tres actitudes que menciona el apóstol Pablo, que la iglesia debe tener ante el sufrimiento de este mundo. Número 1, dice el verso 4, volvamos a 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando a Pablo le dijeron, tú eres un carnal, lo que andas haciendo no es correcto, Pablo le responde y le dice a la iglesia misma, porque la reprensión es para la iglesia. Número 1, la actitud que debe tener la iglesia ante el sufrimiento de este mundo es aquella actitud que haga uso de las armas que Dios nos ha dado. Usted tiene que hacer uso de las armas que Dios nos ha dado. Yo le pregunto a los cristianos que estamos aquí, ¿qué armas nos dejó Dios en este mundo para batallar? ¿Qué nos dejó? Menciónemelas por favor. La palabra, una de ellas la palabra. ¿Qué más nos dejó Dios? La oración, el ayuno. Pero ¿cuántos hacemos eso? ¿Cuántos usamos esas armas? Los que estamos aquí como cristianos, ¿cuántos se consideran peligrosos? ¿Cuántos se consideran peligrosos? ¿Se considera usted una persona peligrosa? Alguien en donde Satanás diga, uy, con este no me meto, a este ni lo quiero ni tocar.
Pablo dice ahí en el libro de Hechos capítulo 19, cuando sacó fuera ahí un espíritu, ¿verdad? Al rato vinieron 7 hijos de un hombre llamado Esceva, que eran exorcistas, y le dicen al joven que estaba ahí, le dicen: en el nombre del Dios de Pablo, te conjuramos que salgas de ahí. Y le dice el demonio: a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo. En otras palabras, con esos ni nos metemos. Pero ustedes, les dice. Mire, la iglesia tiene que cambiar de actitud. Tenemos que emplear las armas que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted que esta palabra es poder? Cuando usted decreta en otra persona, cuando usted le dice, porque la Biblia establece: y pondrán manos sobre los enfermos. Entonces yo no estoy yendo por si creo que van a sanar. Yo voy seguro que Dios va a sanar, porque lo afirma la palabra. Gracias a Dios no lo afirmo yo, lo afirma la palabra. Pero de alguna manera la iglesia tiene que cambiar. Segunda de Corintios 4:4 habla que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchas personas, al grado pues que muchos cristianos, quiere que dé la noticia, pasan más tiempo frente al televisor que con la palabra de Dios. Ha sido tal al grado pues, y le daba estadísticas en el devocional, que se ha comprobado que los cristianos pasan más en el cine que en el templo, que en la casa de Dios. No hubiera dicho eso, hermano. ¿Por qué lo dijo? Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos un enemigo que nos asedia, un enemigo que somos el plato favorito. ¿Sabe qué es el plato favorito del diablo? Desayunarse cristianos, almorzarse cristianos y cenarse a los cristianos. Y el cristiano ni cuenta se da que es el plato favorito del enemigo. Pero esta mañana decimos: no más. La iglesia tenemos que cambiar. Y vamos a tomarnos entonces de la parte aquella de la Biblia en donde dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es aquí donde la iglesia va a gemir y se levantar. Y como leíamos al inicio, nuestro hermano Pedrito leía, o sea, en Cristo somos más que vencedores. Y vamos a tener que darle problemas al enemigo, hermanos. La iglesia tendrá que levantarse, emplear las armas poderosas. Pablo le dice entonces a la iglesia en Corinto: lo que yo tengo no es cualquier cosa, ando las armas de Dios. Mis armas no son carnales. Ustedes me tratan como un carnal, pero mis armas no son carnales, son poderosas en Dios. Cuando yo desato la palabra de Dios, se cumple, porque es la palabra de Dios. Cuando yo ayuno, producen efecto. Cuando yo oro, producen efecto. Mire, hermanos, la iglesia necesita cambiar esa actitud. Pablo le está diciendo entonces a la iglesia de Corinto: ¿con qué están luchando ustedes? A lo mejor los carnales eran otros. Lo que Pablo le estaba dando a entender: los carnales son otros. ¿Sabe quiénes son los carnales? Los que no usan las armas de Dios. En otras palabras, los que no ayunan, los que no oran, los que no leen la Biblia. Dijo una vez alguien por ahí a toda la iglesia: hermanos, dijo un pastor probando a su congregación, hermanos, búsquenme el Salmo 152, dice. Y todos, hasta los líderes, entonces cayeron en la trampa ahí. Después dijeron por ahí, le dijeron al pastor: pastor, no está. Y alguien que estaba a la par le dijo: yo creo que mi niña me rompió esta parte última en la Biblia. Cuántas cosas pasan, ¿verdad?, en la iglesia. Pero mire, el hombre, la mujer que es de Dios sabe y entiende que tiene un llamado de Dios a usar las armas poderosas. Conoce su arma. Conoce su arma. ¿Sabe cuál es la forma de hacerle daño a Satanás? Porque él tiene sus armas y él las usa, pero él las conoce bien. Pero nosotros como cristianos tenemos armas, pero si no las sabemos usar, es como que no tengamos armas. El cristiano verdadero usa sus armas. ¿Sabe usar esta arma? ¿Cuántos libros tiene esta arma? 66 libros tiene esta arma. Tenemos 66 libros para hacerle daño a Satanás. 66 libros que son pura palabra de Dios, hermano. Es la bendita palabra de Dios. Con esa palabra podemos darle paz a este mundo.
con esta bendita palabra, empezando por ahí, con la oración, con la intercesión, con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, tenemos para quitarle el legado que está Satanás tomando hoy en día. Pero necesitamos una iglesia que por favor nos venga a los devocionales a las 6 de la mañana. Necesitamos una iglesia que el 22 de este mes, que es viernes, esté en la vigilia, clamando. No le diga al hermano Enrique, clame por mí usted, hermano. Y usted va a estar frente al televisor ahí. Y yo voy a estar frente al televisor porque es el último capítulo de la telenovela. Muchos cristianos dejaron ya los programas cristianos por la telenovela. Novela es, ¿verdad? Pero ¿por qué la miramos? Dicen algunos. Si la palabra dice novela, dice. Hermanos amados, nuestras armas son poderosas. ¿Sabe, hermano líder que está aquí, hermano supervisor? Donde usted predica la palabra, Dios lo ha enviado a usted como una medicina a ese lugar. Hermano líder, usted es una medicina en ese lugar donde predica. Quieras o no, usted es un bálsamo. Pero las estadísticas, imagínense aquí en el acto de en medio, no vamos tan largo, para 26,000 personas que hay, solo existe un promedio de 12 pastores, incluyendo a nuestro pastor Merlo. Podríamos subsistir 26,000 personas para 12. Hay un gran desbalance. Pero gracias a Dios por los que han ido aceptando el llamado, aquellos que son líderes, que son supervisores, que han aceptado el reto de decir, yo voy a ayudar a mi pastor. Pero ¿quién más se nos va a unir aquí? Gracias, hermana. Una más tenemos acá. ¿Y los demás? ¿Alguien más se nos va a unir por acá? Amén. Tenemos que unirnos a esta labor, hermanos. Si es que es bonito entrar al cielo y hacernos la idea que vamos a entrar al cielo, eso es bonito, yo lo entiendo. Pero tenemos un propósito mientras tanto en esta tierra. Hay que cumplir una misión. Hermanos, entonces la actitud de la iglesia que Pablo le insta a la iglesia de Corinto es: usemos las armas poderosas. Cuando Cristo se iba muy de mañana a orar al monte más alto, cuando Él bajaba del monte, yo creo que usted me va a dar la razón, pero siempre sucedía algo. Cuando un cristiano se va al monte con Dios y cuando baja del monte, ahí siempre sucede algo. A Cristo lo acompañaban las señales y los prodigios. Yo sé que muchos suena bonito decir, Señor, ¿y por qué no me haces como un Pablo, como un Pedro sanando enfermos? Un día que escuchemos la voz de Dios va a decir, tienes que pasar un tiempo conmigo entonces. Tienes que pasar un tiempo con mi palabra. Tienes que pasar un tiempo doblando rodillas conmigo. ¿Quieres eso? Yo te lo puedo dar, no hay problema. Pero la actitud tuya es la que no me gusta, a decir el Señor. ¿Quieres algo como dijo David? ¿Qué dijo David? No voy a pagar un precio que no me cueste nada. Si usted y yo queremos ser esos hombres o mujeres de Dios, que usted dice, de esos hermanos que cuando habla se sanan los enfermos, excelente. Eso no está malo, anhelarlo, pero paguemos el precio. En la pulpería o en los supermercados usted no va a ir a comprar, véndame 15 libras de unción, por favor. De la barata, de la que no se dobla rodillas. Véndame de aquella que donde yo no tengo que estar viniendo al templo, o sea que en la casa todo me llegue ahí, por favor. Qué bonito sería un mundo así, ¿verdad? Pero la vida en Cristo demanda, dice San Lucas 14, y menciona pasajes del verso 25 adelante, lo que cuesta seguir a Cristo. Hay que pagar un precio. Pero eso sí, hermano, cuando usted paga el precio y se miran esas armas poderosas obrando, mire, el enemigo no tiene cabida, no haya por dónde. Por eso decimos que esta iglesia ha sido bendecida. Y sé que el mal ha querido muchas veces, pero no ha podido, hermano. Ni va a poder, ni va a poder. En el nombre de Jesús así lo decretamos. En segundo lugar, la segunda actitud de la iglesia ante la necesidad de este mundo, ante el sufrimiento, verso 5, dice 2 Corintios 5, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero me quedo con la primera frase que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La actitud de la iglesia ante la necesidad o ante el sufrimiento de este mundo tiene que ser una actitud que derribe las mentiras que las personas han ido construyendo. Nosotros somos llamados a derribar mentiras. ¿Sabe usted que mucha gente vive bajo autoengaño? Hay gente que cree que es buena en todo sentido. Yo no le hago mal a nadie, por eso no necesito de un salvador. Eso es una mentira. Habemos otras personas que hemos levantado argumentos. Salmo 14, 1 al 3 menciona de un hombre sabio que se hace necio al mismo tiempo, que dice ser sabio pero es un necio. Salmo 14, 1 menciona la palabra que el necio dice no hay Dios. El necio está diciendo eso. Cuando usted se actualiza un poco de lo que están hablando del Señor Jesucristo, llegaron unos a decir ya que eso del arrebatamiento ya no existe, que ya pasó más bien, y que nosotros estamos viviendo ya otra era diferente a la era de la iglesia. Llegaron otros a decir también que Jesucristo se casó, que tuvo una familia, un matrimonio, pero que la Biblia no quiso revelar esa verdad, dijeron ellos por ahí. Otros han llegado a la conclusión a decir, bueno, que la Biblia, o sea, este sagrado libro lo escribieron hombres, y si lo escribieron hombres, entonces ahí no hay de fiar nada. La gente anda buscando una mentira que creerla. Leamos una parte ahí en el libro de Romanos. Quiero invitarle al libro de Romanos, en el capítulo 1 específicamente. Mire, esto es lo que está pasando en el mundo actual. Y dice Romanos capítulo 1. Y en el verso 18 habla de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, eso es delicado, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero ese verso, hermanos, el verso 18 es lo que me preocupa a mí, porque habemos personas que estamos deteniendo la verdad de Dios con la injusticia. Hoy vivimos tiempos de injusticia, donde ya no tenemos sensibilidad de hacerle daño al prójimo. Algunos de los cantos cristianos que se escuchaban en el pasado era un clamor, un lloro a veces. Decía Roberto Orellana, decía otra hermana Reina, no recuerdo el apellido, que era cantante también, y decía ella que en la iglesia es donde los soldados se hieren unos con otros, en donde se matan unos con otros, y ellos lanzan un clamor en esa canción. Y lo que quiero decirle conforme a este pasaje, eso es lo que sucede, que habemos algunos que detenemos la justicia de Dios con la injusticia de la mentira, pero eso es delicado. Pero mire más adelante, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual entonces Dios los entregó la inmundicia en todas las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios? Por la mentira. Y hoy el mundo eso es lo que quiere que se le predique, que se le predique la mentira, que se le enseñe la mentira. Pero nosotros damos gracias a Dios porque sabemos que hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres a nosotros. Y podríamos seguir leyendo ese pasaje y nos vamos a encontrar con lo que está pasando actualmente. Entonces Pablo le dice a la iglesia, la actitud que debe tener la iglesia es una actitud que derriba la mentira de Satanás. Tenemos que derribar esas mentiras. La gente está viviendo bajo mentiras. No, yo no le hago mal a nadie. Los jovencitos, las jovencitas, no mamá, no te preocupes, y él no fuma, no bebe, lo único que no tiene a Cristo, pero no fuma, no bebe, no es mujeriego, no es mujeriega. Entonces, ¿qué es? Pero eso está pasando en el mundo. Hoy nos sentamos a la televisión y todo lo cambiaron. ¿Se ha dado cuenta usted que todo lo cambiaron? Ahora hombre con hombre es legal, mujer con mujer es legal,
Ahora se pueden besar en un televisor públicamente, cuando eso costaba ver eso. Ahora no hay un anuncio si no sale, con el respeto de las hermanas aquí, si no sale una mujer semidesnuda ahí. Ya no es anuncio, ya no capta la atención, ya el fresco, qué sé yo, o el jugo ya no vende si no sale eso. Pero nosotros hemos aceptado eso también, lastimosamente. Hoy también, hermanos, miremos un poco la tecnología, por ejemplo. Usted mira las películas cristianas o el contenido cristiano, es escaso el contenido cristiano, hablando de películas, documentales o cosas por el estilo. Pero mire usted cómo tiene el internet del mundo con la pornografía, tiene lo más actual, lo último de la tecnología. Destruyendo mentes y destruyendo familias, destruyendo niños, eso destruye todo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que pronunciarnos, hermanos, como iglesia, y hacer sentir que vamos a derribar las fortalezas de Satanás. Por eso decía Romanos 8:39, que ni lo alto ni lo profundo, nada de este mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros nos vamos llenando de convicción, derribar mentiras. Estamos hablando de hombres y mujeres de convicción que digan: Señor, aquí va a quedar uno que hablará tu verdad. Sé que en el trabajo no es fácil. Aquellos que se mueven en un trabajo secular, todos hemos pasado por esa experiencia. Ahí se ven cosas, se escuchan cosas. Pero qué lindo es cuando muchos de ellos dicen: mira, ese ni te tires a invitarlo, porque ese es cristiano. No le gusta andar en fiestas ahí. Ese no le gusta andar en chisme, ni le gusta hablar mal del jefe, ni nada de eso. Ni lo incitemos, porque no, es que no. Yo ya he probado y nada. Qué lindo cuando se escuchan esas cosas, hermano. Que hay un hombre, una mujer de Dios que son de verdad. ¿Sabe qué hace eso? Derribar la mentira. Lo que hace la verdad es derribar la mentira. Más adelante esta gente se va a hastiar de estar haciendo o de estar diciendo mentiras y van a tener que unirse a la verdad. Y usted tiene la verdad y yo tengo la verdad. Por eso es importante nuestro testimonio, hermanos. No solo se trata de ir a una iglesia. ¿Cuánta gente nos han visto entrar a una iglesia con una Biblia o salir con la misma, pero en la casa nuestra vida sigue siendo igual o peor? Yo le doy una noticia esta mañana: el que tiene a Cristo, hermanos, es nueva criatura, es diferente a los demás. Las cosas viejas están allá y todo lo que hoy ve aquí adelante, todo esto ha hecho nuevo, lo ha hecho el Señor. Lo que hoy es usted es lo nuevo que ha hecho el Señor. Amén. Qué precioso es eso, hermano. Es lo nuevo que ha hecho el Señor. Tenemos una lucha, una batalla. Pareciera que la iglesia está perdiendo, pareciera, pero esto no es así. Nosotros estamos ganando, pero tenemos que hacernos sentir. La iglesia tiene que hacerse sentir. Usted ahí en su trabajo, en el colegio o en la universidad, ¿cuántos saben que usted es hijo o hija de Dios? Pocos saben. Algunos nos da miedo. Pero no se preocupe, el Señor va a decir un día también: nunca me confesaste allá, tampoco te conocemos por acá. ¿Le parece bien esa noticia? Nunca os conocí, va a decir el Señor. ¿Se acuerda de las 5 imprudentes vírgenes? Las 5 insensatas. El Señor tarda en venir. Estoy joven todavía, falta mucho tiempo. Y cuando llegó la hora y el esposo, la algarabía, entraron 5 que estaban listas, preparadas. Aunque todas se habían dormido, pero aquellas tenían siempre la lámpara encendida. Pero 5 de ellas, y cuando llegan a tocar la puerta: esposo, ya llegamos. Para eso era la lámpara, ¿verdad? ¿Quiénes son? Enséñame la lámpara ahí. No, están apagadas las lámparas. No, pues no las conozco. Y se cerró la puerta, dice. Hermanos, esto es serio. La vida en Cristo es serio. Fuimos llamados para derribar las mentiras del diablo. Tienen que haber hombres y mujeres que estemos haciendo ese trabajo, esa labor. Efesios 2:2 habla de que nosotros tenemos que castigar el espíritu de desobediencia. Pablo eso es lo que dice: actuemos como iglesia, porque la iglesia es la que castiga a la desobediencia, hablando en el término obediente. Cuando usted es obediente, usted está castigando la desobediencia. O sea, usted no está a favor de lo que es contra Dios. Porque aquí tenemos una lucha, hermanos.
los que somos de Dios y los que están contra Dios. Esa va a ser la batalla de siempre. Al final estos hombres con sus razonamientos van a caer y Dios va a vencer. Versos 5 y 6, termino con la última actitud que la iglesia debe de tener frente a la necesidad de este mundo. Versos 5 y 6 dice, siguiendo la frase, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La última actitud que debe tener la iglesia ante el sufrimiento de este mundo es que debemos vivir en obediencia a Dios. Ese es el premio. Cuando usted y yo vivimos en obediencia a Dios, Dios lo respalda en todo lo que usted está emprendiendo. No hay problema con Dios. La persona que es obediente, no hay problema, Él lo satisface. Romanos 8:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos vivir una vida de obediencia. Haríamos un minuto de silencio por aquellos que se han apartado del Señor y que hace días Dios les está diciendo: ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar sin mí? No puedes, lo has intentado, has hecho aquí, has hecho allá y no te funciona y no va a funcionar. Este asunto es con Dios, porque sin Dios nada somos. Hermanos, tenemos que vivir en obediencia. La derrota más grande que le damos nosotros al diablo, a Satanás, es cuando vivimos en obediencia. Vivimos en obediencia. Usted no necesita gritar, usted no necesita gemir. No. Jesús decía: sal de ese cuerpo, y se iba. ¿Por qué? Porque él vivía en obediencia a su Padre. Entonces, hermanos amados, esta mañana somos la esperanza de este mundo. Usted y yo somos la esperanza de este mundo. Dios lo está viendo a usted y me está viendo a mí como alguien que puede obedecer su palabra. Pero hay que producir un efecto. Yo siempre he creído, hermano, esto es algo muy personal, pero siempre he creído que un cristiano tiene que producir un efecto positivo en las demás personas. Si el efecto es negativo, no es cristiano, de verdad. Si 2 o 3 están sintiendo el resentimiento que yo tengo, eso no es de verdad. Pero si ellos están sintiendo el amor de Dios, si ellos están sintiendo el amor de Cristo, si ellos están sintiendo la pasión de servir a Dios como yo la siento, entonces yo puedo decirle: Señor, gracias, porque estoy cumpliendo con mi propósito. Pero si la gente que tengo a mi alrededor está desanimada porque yo los desanimo, porque yo les cuento mis problemas, porque yo les hablo que no sé qué hacer, entonces si nosotros que somos la esperanza no tenemos esperanza, ¿a dónde quedarán los que necesitan esperanza? ¿A dónde? Muchos de ellos lo va a ver usted haciendo fila, comprando lotería. Otros usted lo va a ver, ¿verdad? Manda asterisco tal y 15,000 empiras, afanados. No, tengo que meterle 5,000 de recarga. Así está la gente, hermanos. Así está la gente. Pero qué bueno por aquellos que todavía tenemos esperanza en Dios y que Él puede solucionar a este mundo. Póngase de pie, por favor, esta mañana.